Hoy Dios me dio un mensaje que es importante para la generación de hoy. Es un mensaje que nos ayudará a comprender varias cosas sobre las dificultades que enfrentamos como creyentes. Abrimos nuestra Biblia, Daniel capítulo 3, y leemos versículos 17 y 18. Le dicen así: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quiero hablarle de cómo, como creyentes, como cristianos, cómo enfrentar las dificultades. Dígale al que está a tu lado: ¿sabes cómo se enfrentan las dificultades? Nosotros, como creyentes, queremos o no queremos, enfrentamos dificultades. Pero cómo enfrentar las dificultades es la clave del éxito. Si yo pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes aquí no tienen problemas? Estoy seguro que nadie me va a decir yo, porque todos tenemos nuestros problemas. Los pequeños tienen sus problemas que para los grandes son una tontería, pero para ellos son un problema. Así también mis problemas para alguien pueden ser una tontería, porque él tiene otros problemas más grandes que los míos. Un pobre y un rico, el rico tiene problemas que el pobre no tiene. ¿Cómo mantener todo lo que tiene? El pobre tiene otros problemas, ¿cómo comprarse de comer? Entonces para uno puede ser una tontería, para otros no. Pero nosotros tenemos que entender que como cristianos tenemos dificultades, enfrentamos dificultades. Y lo que acabamos aquí de leer es una historia de tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que están haciendo una confesión, están haciendo una declaración delante del rey, porque el rey le había mandado a que a quien no se postraba y quien no adoraba la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido, hubiera sido tirado en el horno ardiendo. Esto significa muerte. A quien no dobla su rodilla delante de este dios pagano será quemado al horno ardiendo. Entonces, delante de esta dificultad, delante de esta situación difícil, estos tres hebreos tenían que tomar una decisión, y la decisión de ellos es que ellos no se van a prostrar. Si Dios los liberta, pero aún si Dios no los liberta, ellos no se van a postrar delante de esta estatua. Esta es una decisión que estos hombres habían tomado en su corazón, no viendo el horno, la habían tomado antes de ver el horno. Por esta razón, hoy vamos a entender esto, cómo enfrentar las dificultades. Pues todos tenemos dificultades y nadie puede esquivarles, pues hay una verdad sobre las dificultades. Si tú esquivas las dificultades, les vas a encontrar de vuelta. La única forma de poder vencer las dificultades es vencerles, darle frente. Entonces, ¿por qué hoy nosotros como creyentes reaccionamos diferente frente a las dificultades? ¿Por qué hoy como creyentes nosotros escapamos de las dificultades? O mejor, nosotros hoy, en vez de reaccionar así como reaccionaron estos tres hombres aquí con fe, nosotros reaccionamos en otra forma hacia los problemas que tenemos. ¿Por qué? Por causa de los falsos mensajes que hemos recibido de muchos púlpitos hoy. Las dificultades en la vida de un hijo de Dios
podemos decir que es un tema bastante difícil de tratar hoy. ¿Por qué? Porque nos han enseñado falsamente de muchos púlpitos de las iglesias modernas de hoy, que cuando un creyente enfrenta una dificultad y enfrenta un problema, entonces no está bien con Dios. Entonces ha abierto una brecha, una puerta, y Satanás ha venido y ha destruido y quiere destruir tu vida. Enseñan que si tú estás enfermo, entonces eres un pecador. Enseñan que Dios te quiere bendecir con dinero, oro, plata, diamantes, sí o sí. Si no eres bendecido, no eres hijo de Dios. Entonces, de estos púlpitos que se viene enseñando esto, que no es el verdadero evangelio, no es la sana doctrina, se enseña, y hoy los creyentes lamentablemente han crecido con un mensaje light, cero, de la verdadera vida de un creyente. Y cuando enfrentan un problema, ¿cómo se le ha enseñado que ellos no pueden sufrir y que no deben sufrir? Cuando enfrentan un problema, no saben qué hacer. Porque han crecido como en una campana de vidrio. Y cuando alguien hoy en día, Dios quitó el vidrio y dijo, ahora camina, no saben qué hacer. Se ahogan en un vaso de agua. No saben cómo enfrentar un problema, porque jamás han enfrentado un problema. ¿Por qué? Porque ellos viven con mensajes que les enseñan que no pueden enfrentar una dificultad y no saben cómo enfrentar una dificultad. Por esta razón, muchas de las personas hoy en día en las iglesias creyentes viven enfermos. Muchas de las personas hoy en día en las iglesias viven con problemas económicos, devastados, quejándose y lamentándose por su situación, sin saber cómo enfrentar su situación. ¿Por qué? Porque no le han enseñado. Porque lo único que le han dicho es que ellos tienen que ser bendecidos. Pero nadie le enseña cómo enfrentar la dificultad. Siempre el mensaje se centra sobre que tú tienes que ser bendecido. Entonces, cuando alguien está enfermo en el pueblo de Dios, o alguien enfrenta una crisis económica, la única cosa que hace es desesperadamente salir a buscar el último hombre ungido que le ponga la mano y que le diga en el nombre de Jesús y que lo liberte de esta situación, porque él bajo esta situación no puede vivir, no sabe cómo vivir. Entonces hay creyentes que pagan pasajes extra en aviones y se van de acá, se van de allá buscando el último hombre ungido, cuando Dios nos quiere enseñar a nosotros a cómo vivir peleando contra los problemas que tenemos. Por esta razón yo titulé mi mensaje así: cómo enfrentar las dificultades. ¿Por qué? Porque no podemos escapar de las dificultades. Porque si tú eres un hijo de Dios, tienes que saber que has sido llamado a sufrir. No pare de sufrir. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que aprender cómo enfrentar tus dificultades y cómo sobrellevarlas y cómo vencerlas. Porque se pueden vencer, porque el poder de Dios está para esto. No hay fórmula de que nosotros podemos vencer nuestras dificultades. No hay una fórmula mágica. Hay algo que Dios ha dejado en su palabra, y esto es, podemos leerlo en Josué capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, en el libro, está escrito. Porque solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces tú tienes que entender como creyente que si te quieres que te vaya bien en la vida, si tú quieres que te vaya bien en la vida, si tú quieres prosperar, tú tienes que entender que hay solo una fórmula cómo enfrentar tus dificultades, que es
con la palabra de Dios. Leer, meditar y accionar, ir adelante con la palabra de Dios. Este es el consejo de Dios. Entonces, cuando hablamos de dificultades, sabemos que están las dificultades. Entonces, ¿cuál será el propósito de las dificultades? Como alguien me ha dicho un día, ¿cuál es el propósito del mosquito? ¿Ustedes le han hecho esa pregunta? ¿Cuál es el propósito del gecko? Ese, ¿cómo se llama ese tipo de lagartija? Porque a mi esposa le da asco la lagartija. Y dice, ¿cuál es el propósito? Mi hija un día me dijo, papi, ¿cuál es el propósito de este bicho? ¿Cuál es el propósito de la cucaracha? ¿Cuál es el propósito de la rana que a usted tanto le da asco? Entonces, de todos estos bichos que a usted no le gusta, usted se pregunta, ¿cuál será el propósito? Pero yo digo que si han sido creados por Dios y no en un laboratorio, hay un propósito. Solo porque nosotros no lo sabemos, no significa que no lo hay. Si solo porque nosotros no sabemos cuál es el propósito de las dificultades que estás enfrentando ahora, no significa que no lo hay. Muchas de las cosas que tú estás enfrentando ahora son el camino hacia el cielo. Dígale que está a tu lado, el camino hacia el cielo. Dígale que está a tu lado, el camino hacia el cielo es la situación que enfrentas hoy. Algunos enfrentan situaciones de pobreza, otros crisis de trabajo, otros de enfermedad, otros crisis sentimentales. Por causa de estas dificultades, hoy tú estás aquí. Por causa de estas dificultades, hoy tú estás leyendo la Biblia. Por causa de tus problemas, estás arrodillándote buscando a Dios. Significa que tus problemas han sido la ruta hacia Dios. Significa que tus dificultades tienen un propósito. El propósito de las dificultades para un hijo de Dios son para que Él crezca. Para que Él crezca. Un día Jesús dijo, en una ocasión, hablando de su muerte, dijo en Juan capítulo 12, versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Sin muerte no hay éxito. Sin muerte a ti mismo no hay éxito. Sin sufrimiento, porque la muerte en ti mismo es sufrimiento. Sin sufrimiento, sin enfrentar dificultades, sin los problemas que están en tu camino, no hay éxito. ¿Por qué? Porque estos problemas son los que te permiten desarrollar el carácter de Dios en ti, que te permitirá llevar el fruto que Dios pide de ti. Significa que más dificultades hay, más abundante es el fruto. ¿Por qué? Porque tu fe ha sido probada por las dificultades que estás enfrentando hoy. Yo sé que muchos de nosotros, de ustedes, se pasan el día quejando por las enfermedades que tienen, o porque no tienen trabajo, o porque no le va bien en algo, o porque el estudio es feo. Pero yo puedo decirte que esto es la bendición que tú tienes para poder acercarte a Dios, para buscar a Dios. Esto te ha permitido a ti a conocer el estado de tu corazón. Esto te ha permitido a ti a conocer tu debilidad. Tu problema en ti te ha permitido conocer tu debilidad y poder ir y acercarte a Dios y buscar a Dios, a que Dios te ayude en esto. Y en esta forma tú has podido conocerte a ti mismo. Significa que las debilidades, las dificultades y las situaciones difíciles son amigos y no enemigos en el camino de Dios.
son muy importantes las dificultades para un hijo de Dios, porque crecemos fuertes y crecemos conociendo a Dios, confiando en Dios. ¿Cómo una persona enferma va a poder conocer a Dios como el sanador si Dios no la sane? Pero hasta que Dios te sane, pasa un proceso de dolor y de búsqueda a que tú lo conozcas. Y cuando Dios te sana, tú puedes venir y decirme a mí, Dios es fiel. Y yo digo, ¿cómo tú sabes que Dios es fiel? Y tú vas a decir, yo lo sé porque lo he experimentado, porque lo busqué y Él se hizo encontrar. Entonces, lo que nosotros hablamos a los demás, nuestro testimonio, no tienen que ser palabras de conocimiento teológico, sino tienen que ser lo que hemos experimentado en nuestra vida. ¿Cómo podemos decir que Dios es fiel sin que Dios ha mostrado su fidelidad hacia nosotros? Si yo te digo, Dios te va a ayudar a que tú te encuentres un trabajo, porque en este momento tú no tienes. Y tú dices, ¿y cómo sé? ¿Y cómo sabes? Y yo digo, sí, porque yo estaba sin trabajo. Y Dios me dio un trabajo. Y yo sé que Dios es fiel y no falla. Te estoy hablando de mi testimonio, te estoy explicando lo que ocurrió conmigo. Entonces tú puedes entender y puedes conocer que Dios es fiel solo, no por mis palabras, sino cuando tú lo experimentas. Entonces tu predicación, tu testimonio se vuelve con autoridad. Si no, las palabras nuestras se le lleva el viento. Por esta razón, un hijo de Dios, para que pueda tener un éxito en todo lo que está haciendo, para que un hijo de Dios pueda tener sobreviento a las dificultades que está enfrentando, tiene que saber y aprender a manejar la palabra de Dios, que es leer, meditar y obedecer la palabra de Dios. Ella es la clave de tu éxito. No existe imposición de manos, no existe bancos, no existe amigos. Dice Proverbios 28, versículo 25, que si tú confías en Dios, solo los que confían en Dios, ellos prosperarán. Significa que la prosperidad es porque tú confías en Dios. Y porque tú confías en Dios, tú te mueves en acción. Porque no es porque tú confías en Dios, estás con las manos encruzadas, entonces la plata lleve desde el cielo. No, no. Tú confías en Él y tu confianza te lleva a obrar en base a lo que tú crees. Esto se le llama las obras de la fe. Tú tienes que alcanzarlo en fe. No solamente creer, tú tienes que alcanzarlo con fe. Significa que tú crees y tú te mueves con fe sobre algo que tú crees. Por esta razón muchas personas no tienen, dicen que creen, pero no tienen, porque solamente creen, no se muevan. Entonces hay una regla espiritual y tenemos que entenderla. Esto funciona por la prosperidad, para la sanidad y también enfrentando dificultades. Pueden anotársela si quieren, o si no, memorízanla. Ore como que si todo depende de Dios, pero trabaja como que si todo depende de ti. No es mi frase, es la frase de Charles Finney. Si tú quieres conseguir un avivamiento, ore como que si todo depende de Dios, pero trabaje, predique, evangelice como que si todo depende de ti. Porque muchas veces dejamos todo en las manos de Dios y Dios no hace compra y venta. Dios no evangeliza. Dios no lleva tratados. Dios no sabe orar. Dios solamente sabe mover los cielos. Amén. 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 Para que nosotros tenemos la idea y el conocimiento de cómo enfrentar nuestras dificultades, tenemos que tener el conocimiento de quién pelea por nosotros. ¿Tú sabes quién pelea por ti? ¿Sabes quién pelea por ti?
es el dueño de tu vida. Estos tres hombres que hemos leído, Sadrach, Mesech y Abednego, en capítulo 3 de versículo 17 de Daniel, dijeron: oh rey, nosotros no vamos a postrarnos delante de tu estatua, porque nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios, y Dios ha devenido a nosotros nuestro dueño. Entonces, cuando un hijo de Dios entrega verdaderamente, no por palabras nomás, sino que cuando un hijo de Dios entrega verdaderamente su propia vida y la consagra a Jesucristo, inmediatamente Jesucristo viene a ser tu CEO, tu boss, tu jefe, tu dueño. Tu dueño viene a ser el Dios Todopoderoso. Y cuando una dificultad, cualquiera que sea, viene a enfrentar tu vida, no vienes a pelearla tú, sino sale a pelearla el dueño de tu vida. Es como cuando tú eres el dueño de tu casa y cuando alguien toca el timbre, ¿quién es que le abre? Tú le abras, porque tú eres el dueño. Cuando alguien viene a tocar el timbre y viene y abre a alguien, este que viene a tocar el timbre quiere hablar con el dueño. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Cuando tú confías en Dios y has entregado tu vida a Dios con todo el corazón, no tengas miedo, pues es el Dios que hará frente a todas las dificultades que tienes tú. Estos tres hebreos, amigos, demostraron su creencia a través de su fe en su corazón. Dijeron: nosotros no vamos a postrarnos, servimos a Dios, Él peleará por nosotros. Y cuando estuvieron en el horno ardiendo, el rey Nabucodonosor dijo: oh, usted no sabe contar. Y yo les dije que tiran 3, ustedes tiraron 4 hombres. ¿Y quién es el cuarto? Y dicen que es uno que parece al Hijo de Dios. ¿Qué significa? Que cuando tú le entregas tu vida a Dios y hay una dificultad que viene contra ti, el Hijo de Dios está siempre contigo y Él es que se ocupa de que tus dificultades desaparecen. Pero tú tienes que saber a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces en las dificultades somos muy rápidos de hablar. La Biblia nos enseña y nos dice en Santiago capítulo 3, que nosotros tenemos que ser rápido para escuchar y muy lento para hablar. Pero nosotros hoy en día somos lo contrario. Cuando pasa un problema, inmediatamente nuestra boca está destruyendo nuestro propio camino. Nuestra boca suelta palabras de maldición que afectan nuestras vidas y afectan los que están a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que aprender algo que es muy importante y es un secreto que la Biblia nos está mostrando. Lo que tú hablas y lo que tú crees, esto disfrutarás. Dice el Proverbios 18, versículo 20-21, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Significa que lo que tú hablas, esto comerás. Si tú hablas maldición sobre tu vida, si tú hablas cosas negativas sobre tu vida, porque tu horizonte es gris nomás, porque ves solo puertas cerradas y tu fe es muerta y no puede ver más allá de tu situación actual hoy, todo lo que tú vas a hablar serán semillas de derrota. Pero si tú aprendes de hablar bien, de hablar bendición, si tú aprendes de bendecir tu camino, si tú aprendes esto, que tú te saciarás con tus propias palabras, esto significa que lo que tú hablas, esto cosecharás. Y este es un secreto requete contrapoderoso que dice la Biblia: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto o del fruto de sus labios.
La muerte y la vida están en el poder de la lengua. La lengua no es del otro, es tuya. Significa que tu lengua determina la vida que vivirás o la muerte que vivirás. Por esa razón, cuando tú enfrentas un problema, no te quejes. Y cuando tú enfrentas un problema, no eres rápido para hablar. Dice David en un salmo: Señor, pon la mano sobre mi boca para que yo no hable cuando estoy triste. ¿Por qué? Porque cuando tú estás triste, hablas siempre negativamente. Porque cuando uno está en problemas, cuando uno está en dificultades, cuando uno está triste, dolorido, habla de sus sentimientos, habla lo que siente, habla de sus emociones. Y la Biblia dice que nuestras emociones y nuestros sentimientos son enemigos de nuestra fe. Nosotros tenemos que aprender de hablar con fe. Tú tienes que aprender a hablar fe a tus dificultades. Jesús un día dijo a sus discípulos: usted tiene que tener fe en Dios. Su fe tiene que ser dirigida hacia Dios. Y cuando dicen a esta montaña que se va de acá de allá, si usted cree, usted se va a ir. Significa que lo que tu boca confiesa y lo que tu corazón cree hará que la mano de Dios solucione tu problema. Significa que cuando tú estés delante de un problema, que es la montaña que Jesús está hablando, tú tienes que hablarle fe a tu problema, porque es por la fe que se mueve la mano de Dios. No es por lágrimas, no es por llorar, no es por singiosear, no es porque gritas, no es porque pataleas, y no es porque te rompes, te trapas el pelo. No, es por fe que se mueve la mano de Dios. David nos está dando una importante enseñanza a cómo enfrentar el momento difícil que estamos enfrentando. Porque nosotros tenemos que aprender que nada de bueno viene por casualidad. Todo es formado por la fe que nosotros hablamos y nosotros creemos. Escucha, en 1 de Samuel capítulo 17, nosotros todos sabemos la historia de la guerra, la batalla que hizo David con Goliat. Y hay un versículo que dice en 1 de Samuel capítulo 17, versículo 37, añadió David y dijo: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová está contigo. Ahora escucha bien este concepto, escucha bien esta enseñanza. Acá tenemos dos personajes. Tenemos los tres amigos de Daniel, que son Sadrach, Mesach y Abednego, y tenemos David. Tenemos estas dos personas que conocen a Dios. Tenemos estas personas que no solamente conocen a Dios, sino que le creen de verdad a Dios. Estos personajes han entregado sus vidas a Dios, no a mentira. Han entregado sus vidas a Dios, no a chiste. Se le ha entregado con todo el corazón. Y cuando enfrentan dificultades, ellos saben un secreto: que para vencer la batalla al exterior, primeramente la tienes que vencer al interior. Lo que tú vences en tu corazón será vencido al exterior. Significa que lo que tú quieres que se produzca al mundo natural, antes se tiene que producir el mundo espiritual. Por esta razón, los que lloran y los que se quejan y no tienen fe, olvídense de recibir algo y olvídense de vencer algo de parte de Dios. Estos tres amigos de Daniel dijeron algo. Escucha la confesión, la profesión, escucha su hablar de fe
Escucha su palabra positiva que ellos lanzan en el mundo espiritual con fe. Escucha. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, puede, del horno, del fuego. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Es una confesión de fe positiva. Rey, Dios que servimos, que hemos entregado nuestra vida, nos va a librar de este horno y nos va a librar de tu mano, rey. Escucha ahora David lo que dice aquí en 1 Samuel 17, 37. David dijo: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Escucha, los dos tienen la misma confesión de fe. Enfrentan su situación difícil con su hablar de fe, sin dudar y sin clavicular. Y escucha ahora el producto de lo que ocurre. 1 de Samuel 17:46. David habla fe delante de su problema. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Acá David hizo 7 confesiones de fe. Si usted sigue leyendo el 1 Samuel capítulo 17, ocurrió lo que David habló con fe. Jehová le entregó en la mano a Goliat, lo venció, lo cortó la cabeza, después destruyeron todos los filisteos y dieron los cuerpos a las bestias, y toda la tierra glorificó a Jehová como el Dios de Israel. Solo porque un hombre se atrevió a creerle a su Dios. Un hombre se atrevió a creerle a su Dios y no se postró delante de sus dificultades, sino que dijo: Dios me libertó del león, hoy me va a libertar. Acuérdate cuántas veces Dios a ti te ha ayudado en el pasado. Esta fe que tú has tenido ayer, hoy úsala la misma, porque Dios no cambia. Dice su palabra que Dios no muta, que Dios no cambia, que Dios es el mismo. Entonces, cuando tú enfrentas una dificultad, cuando tú estás delante de tus problemas, acuérdate de lo que Dios ha hecho ayer, porque Dios lo va a hacer hoy. Solamente no hables dudas, solamente no hables incredulidades, no tengas temor y no hables del miedo que puede surgir en tu corazón, sino que aprenda de hablar la palabra de Dios, aprenda de hablar fe, porque David habló de lo que había en su corazón. Escuchen esto: antes de que David cortó la cabeza de Goliat, David le cortó la cabeza en su corazón. La cabeza de Goliat cayó en el piso llena de sangre, los ojos se le habían salido así, y aquí había una piedra en su corazón. Esta imagen ocurrió antes aquí, antes de producirse al exterior. Si tú hoy no puedes verte en la situación que te quieres ver, tú no puedes llegar ahí. Yo me gozo porque cuántas cosas yo les doy. Si usted puede comprender estos principios, nosotros podemos enfrentar nuestras dificultades. Y cuando nosotros tenemos algún problema, Dios siempre estará con nosotros para que podamos vencer este problema. Pero ¿por qué hoy nosotros no hablamos con fe para enfrentar nuestro problema? Sino que hablamos de duda, hablamos de incredulidad, hablamos de miedo. ¿Por qué tal cosa? Porque la Biblia nos revela algo secreto, y Jesús lo dice en Mateo capítulo 12, del versículo 36. Generación de víboras, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que
que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La palabra ocioso significa vacío, significa vano, significa sin efecto. ¿Qué significa? Que cada palabra que tú hables sin fe es una palabra sin efecto, que no produce resultado. Y lo que tú dices no te lo contó el fulano. Oh, pero si tú me puedes entender. Lo que tú estás diciendo cuando tú enfrentas un problema, esa queja, ese lamento, ese miedo que estás diciendo, no te lo contó el fulano. No, salió de aquí dentro, pues eso es lo que tú tienes. ¿Y cómo tú puedes sacar esto, lo que tú tienes? Lo dijimos antes. Cuando tú lees la palabra, cuando tú la meditas la palabra y cuando tú obedezcas la palabra de Dios vuelve a ser para ti estandarte de tu diario vivir. Ella viene a ser para ti base de tus datos. Tú no piensas con tu mente, tú piensas lo que la palabra de Dios te ha dado a ti. Y cuando la palabra de Dios toma el lugar de tu corazón, tu boca hablará lo que hay en tu corazón. ¿Y qué hay en tu corazón? Si no es la palabra de Dios. Por esto, si tú no te llenes de la palabra de Dios, tú hablarás mentiras, hablarás quejas, hablarás insultos, hablarás incredulidad y hablarás dudas. Sembrarás porquerías en tu camino y pisarás porquerías y te andrá de porquería. ¿Te gusta esa palabra? Ahí la tenés. Miseria. Pero si tú siembras amor, si tú siembras fe, tú siembras coraje, si tú siembras valentía, si tú siembras creencia, si tú siembras palabra de Dios, tú caminarás sobre la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios está en tu corazón, cuando tú tienes un problema y quieres abrir la boca, ella hablará por ti. Entonces, cuando tú estás enfermo, no vas a pensar, oh, estoy enfermo, ¿vorrá Dios sanarme? No, tu palabra dirá, el enfermo diga, sano estoy. Es una confianza. Ah, soy pobre, no tengo trabajo, ay, no me va bien, oh, voy a terminar como mi papá. No. La Biblia dice, el pobre diga, rico soy. Eso es lo que la palabra habla. Entonces tu confesión se cambiará, no porque tú quieres, se cambiará porque tu corazón está lleno de la palabra. Y este es un concepto que Jesús dijo y es lo que ocurre. Tu boca habla lo que hay en tu corazón. Yo escucho. Yo soy un tipo que escucho mucho, miro mucho, observo mucho. Y nos sentamos en la mesa y somos todos creyentes. Somos todos creyentes. Algunos llenos del Espíritu Santo, otros no. Todos vamos en la iglesia. Y de repente, en el discurso, nosotros hablamos como unos mundanos. Saltan palabras de nuestras bocas de la manera que hemos hablado antes de conocer al Señor. Y algunos dicen, oh, pastor, perdón, porque yo soy el Dios. Porque no hemos cambiado, no hemos permitido a que Dios cambie esta parte, porque quizá para nosotros no es tan importante. Pero esto no es importante, y el otro no es importante, y el otro no es importante, y el otro no es importante. Entonces, ¿a qué le damos importancia? La palabra de Dios en nuestro corazón cambia nuestro modo de ver, nuestro modo de pensar, nuestro modo de hablar, nuestro modo de accionar. Por eso la Biblia dice que si tú la lees, la meditas y la obedeces, todo tu camino y todo lo que tú harás prosperará. Y yo me asombro, ¿no? Porque escucho palabras de acá, pam, 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 pam. Y voy a decir, wow, pero esa gente no era creyente. Se ve que hay en su vida todavía cosas que tienen que cambiar, pero ellos no prestan atención a esto. Entonces nosotros tenemos que aprender algo muy importante.
si Jesús nos hace esta advertencia, que por tus palabras serás juzgado en el último día. Si Jesús dice que por tus palabras que salen de tu corazón demuestran quién tú eres, entonces hay que decir esto, que las palabras no son baratas. Dígale a que está a tu lado, las palabras no son baratas. Dígale a que está a tu lado, no son baratas. las palabras, ¿a usted le gusta lo barato? ¿A usted le gusta lo barato? A mí no me gusta lo barato, porque los baratos siempre es feo, de mal gusto. Cuando usted ve fruta barata, es mala. Bueno, yo sé que en Lobos hay mucha buena fruta barata, pero usted ve zapato barato, quítalo. Sea como mi esposa, ella va solo donde es más caro, porque sabemos que esto es calidad. No, dice, no. Es así. Yo soy su esposo, yo sé. Ella es humilde. Ella al final se va a comprar lo más económico, pero su ojo y todo va siempre allá. ¿Cómo? ¿No? Siempre, no, siempre te gusta los Swarovski. Siempre me lleváis Swarovski. Digo, no, no Swarovski, vamos allí donde está la plata, el acero. Pero al final ella es siempre humilde. Pero quiero decir que lo que te gusta, donde te tira el corazón, bueno, entonces usted entiende el concepto, que las palabras no son baratas, y todo lo que nosotros hablamos se siembra. Entonces cuando tú enfrentas dificultades, si tú quieres enfrentar tus dificultades y que ellas se remuevan y que desaparecen, tú tienes que aprender a hablar, porque lo que tú hablas, esto cosecharás. Y como tú aprenderás a hablar, porque todo lo que sale de tu boca sale de tu corazón. ¿Y cómo tú puedes cambiar esto tu hablar? Tú puedes cambiarlo aprendiendo a empezar con la palabra. La palabra es la que te va a cambiar a ti. Va a cambiar tus palabras, va a cambiar tu modo de pensar, va a cambiar tu modo de accionar. La palabra de Dios es el poder de Dios que cambia nuestro carácter, porque no hay otra forma. La palabra tiene que tomar la posición, tiene que poseer tu corazón. La palabra de Dios que entra en tu corazón tiene que poseerlo y tiene que darte las directivas. Cuando la palabra de Dios posee tu corazón, cada cosa que tú dices, no lo dices de tu influencia, lo dices por la influencia de la palabra que gobierna tu corazón. Pues la Biblia dice que nosotros hemos nacido por la palabra de Dios y ella es nuestra mamá. Ella nos da su leche. Entonces, cuando yo soy gobernado por la palabra, todas mis palabras son gobernadas por la palabra. Si la palabra vive en mí, todas mis acciones son gobernadas por la palabra. Por esta razón, no es que no peco, pero no puedo pecar intencionalmente, porque la palabra es mi guía, ella es mi dirección, ella es mi dueña, ella es el gobierno en mí. Así como la Constitución es el gobierno para una nación, así también la palabra de Dios es la constitución y el gobierno para un hijo de Dios, quien se considera un hijo de Dios. Y fíjate que los tres amigos de Daniel demostraron quién les guiaba, quién les gobernaba. Eran la palabra de Dios que estaba en ellos, que pudieron hacer esta linda, hermosa confesión de fe. Así lo mismo David también hizo esta linda confesión de fe. Y con esto quiero terminar, que las aflicciones y las dificultades no son un proceso por lo cual nosotros tenemos que escapar y correr. Nosotros tenemos que aprender de no tirarnos para atrás y de no esquivarles, sino enfrentarles. Pedir de Dios sabiduría a cómo enfrentar las dificultades, sabiendo que son un medio a que Dios te sube en un otro nivel. Son un medio a que Dios te unge en una unción más grande. Son un nivel para que tú aprendes cómo empezar de lo pequeño, pues lo grande jamás va a venir si tú no empezás a empezar de pequeño.
Jesús lo dijo un día, que si tú no aprendes de empezar de abajo, cuando subes arriba, tu caída será tu más grande destrucción. Entonces hoy, en tus momentos secos, en tus momentos difíciles, o en tus momentos tristes, en tus momentos de angustia, de enfermedad, problemas económicos, regocíjate porque Dios está haciendo algo. Y tú me dices, no es posible. Sí, lo sé que lo vas a decir porque has recibido un mensaje adulterado. Has recibido un mensaje diferente, pero la Biblia dice que las dificultades son un trampolín para que tú subes a un otro nivel. Pedro, Juan, Santiago, Mateo, Jesús pudieron vencer, pudieron subir a la gloria, pudieron ser lo que son en la palabra David y todos, porque enfrentaron tanta persecución, enfrentaron tanta dificultad, pero han resistido manteniéndose firmes, mirando el invisible y fijando sus ojos a Él y sobre todo creyéndole y jamás hablando pavadas y jamás hablando negatividad, sino hablando fe. Y todo lo que hablaron lo cosecharon. Amén.